Shalom, shalom, amada familia. Shalom, shalom. Que nuestro Abacadosh, el Rey del Universo, nos bendiga a cada uno de los que estamos presentes en este estudio de Segunda de Samuel, su capítulo 5. Asimismo, a los amigos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma, también ellos salgan beneficiados y comiencen a investigar también lo que la palabra nos está hablando hoy en día. Estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos creyentes en el Mashiach y guardamos sus mandamientos, estatutos y decretos, porque nosotros reconocemos por medio de la palabra que son vida para nosotros, son instrucciones. También en el estudio va a estar mi hermano Jorge, que también está ubicado aquí en el área de Spring Valley, New York. Mi hermano Ariel Sandoval, que está en Chicago. Mi hermano Enrique Sandoval, que está en Perú. Y mi hermano Jerry, que también va a dar su información porque él está aquí en New Jersey. Así que los dejo con mi hermano Jerry para que él dé su información. Gracias, pastor. Shalom, familia, pueblo de Israel y a los hermanos de Judá. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Segunda de Samuel. Hoy, como todos los días, hemos dado gracias al Eterno por la vida de mis hermanos, el pastor ha orado, por la vida de todo el pueblo de Israel y aquellos que creen en Jesús. Hoy es una oportunidad más para bendecir nuestras vidas con el conocimiento, ya que el Padre ha tenido misericordia de dejarnos otro día para poder aprender y escuchar su palabra. Así es que seamos rápidos para escuchar y escuchar lo que Él nos quiere enseñar esta noche. En cada capítulo siempre hay una exhortación, una enseñanza para poder pensarlo al día siguiente, meditarlo, ¿verdad? Y aprender y atesorar cada palabra que el Padre siempre nos está hablando. Muchachos, mi nombre es el hermano Jerry y yo estoy localizado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Mi número de teléfono es el 908-249-5430. Estamos a la orden. Si no les respondo, un texto es bastante. Yo a la brevedad les devuelvo la llamada. Gracias, familia. Bienvenidos al estudio. Gracias, hermano Jerry, por su información. Sí, recapitulando el estudio número 4, como vemos la muerte de Isbosef, el hijo de Saúl, el único que quedaba vivo de los hijos. Pero más adelante vemos nosotros que todavía hay un nieto que está vivo, ¿no? Entonces aquí vemos que el hijo de Saúl, Isbosef, había sido ungido rey por medio de Abner, el comandante del ejército de Saúl. Y aquí vemos que lo mataron, ¿no? Terminó el reinado supuestamente de las otras tribus que él tenía bajo su mando. Pero recordemos también que por linaje, él también había sido ungido rey, ¿no? Porque el papá era rey, los hijos también tenían que seguir ese linaje. Entonces, ya aquí en el capítulo 5 nosotros podemos ver que ya todas las tribus llegaron a donde estaba el rey David en Hebrón. Y lo vamos a leer textualmente, lo vamos a hacer en dos partes porque son 25 versos. Lo vamos a hacer del 1 al 16 y del 16 al 25. Así que comenzamos, hermanos. La palabra de nuestro Abacadosh dice así. Entonces todas las tribus de Israel vinieron a David en Hebrón y dijeron, mira, somos tu propia carne y huesos. En el pasado, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel. Y Yahweh te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel.
Así pues, todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David rey de Israel. David tenía 30 años de edad cuando comenzó su reinado, y el reino y él reinó por 40 años. En Hebrón, en Hebrón, él reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses. Después en Jerusalén, él reinó por 33 años sobre todo Israel y Judá. Y David y sus hombres fueron a atacar a los Yeshubí. Los habitantes de esa región eran ellos provocaron con insulto a David diciendo: tú no entrarás aquí. Aún los ciegos y los tullidos te pueden rechazar. En otras palabras, ellos estaban pensando: David nunca entrará aquí. No obstante, David capturó las fortalezas de Sión, también conocido por la ciudad de David. Lo que David dijo en ese día fue: todos los que golpeen a los Yebusí, que ataquen con la daga, ambos ciegos y tullidos, y aquellos que odian el alma de David, los ciegos y los tullidos, no entrarán en la casa de Yahweh. David vivió en la fortaleza y llamó a la ciudad de David. Entonces David reedificó la ciudad alrededor de ella, empezando en Millo, ciudad rampa de Raplén, y trajo hacia adentro y edificó su propia casa. David avanzó y se engrandeció porque Yahweh Sebaot estaba con él. Hiram, rey de Zor, envió embajadores a David con troncos de cedro, y con ellos habían carpinteros y trabajadores de cantera, y ellos edificaron un palacio para David. David entonces entendió que Yahweh lo había preparado para ser rey de Israel, y su reino fue exaltado por amor a su pueblo. David tomó para sí concubinas mujeres esposas en Jerusalén, después de venir de Hebrón. Así que aún más hijos e hijas fueron nacidos a David. Aquí están los nombres los nombres de aquellos nacidos a él en Jerusalén: Shamua, Shobab, Natán, Shlomo, Yibhar, Elishua, Nefeg, Yafía, Elishama, Elyadá, Elifelet, Shamá, Yesibat, Natán, Galaamán, Yebaar, Seusus, Elifalat, Najet, Nefec, Yanatán, Leasumís, Baalimat, Elifat. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos. Como podemos ver, hermanos, ¿cuántos hijos le nacieron aquí al rey David? Como 21 hijos creo que tenía él. Eran muchos hijos los que él tenía. Pero vamos a regresar al 5:1. Entonces, después de la muerte de Isbosef, dice que todas las tribus de Israel regresaron a donde estaba el rey David en Hebrón y le dijeron: mira, nosotros somos tu propia carne. Hasta aquí todo el pueblo de Israel reconocieron que eran hermanos. Oiga, hermanos, reconocieron que eran hermanos. Estaban constantemente divididos. ¿Por qué? Por la palabra de hombres. Y aunque ellos tenían el conocimiento que David había sido ungido
por el Eterno. Todos tenían el conocimiento, pero ellos seguían al hombre. Asimismo, en este tiempo, hermanos, hay dos bandos, muchos bandos hay ahorita, hay muchos pensamientos. Todos saben quién es el rey, pero siguen palabra de hombre. No quieren hacer lo que la Torá dice. ¿Por qué? Porque la Torá tiene sus reglamentos, tiene sus estatutos y tiene sus mandamientos que nos tenemos que regir a ellos. Así como esta nación tiene sus propios reglamentos y nos tenemos que hacer a los reglamentos de Estados Unidos, o bien sea de Guatemala, bien sea de México, a donde vayamos tenemos que acatar los mandamientos, o sea, la ley de ese país. Pero se dan cuenta algo, la gente en este tiempo no quiere la ley del Eterno, no la quiere. ¿Por qué? Porque ellos quieren andar como venaditos, brincándose una cerca y otra cerca. No quieren que nada los detenga, hermanos, porque en los mandamientos está el Shabbat y nadie quiere guardar el Shabbat. Hay muchas cosas, hermanos, que divide hoy al pueblo de Israel. Primeramente son los pensamientos del hombre. Y segundo es la palabra del hombre que tiene en dos pensamientos al hombre en este momento. En el pasado, dice, oiga, en el 2, en el pasado, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel. Y Yahweh te dijo a ti, tú pastorearás a mi pueblo Israel y tú serás jefe sobre mi pueblo Israel. Entonces vemos que sí tenían el conocimiento. Recordemos que en el pueblo de Israel siempre ha mantenido el grupo de ancianos, que ya en el tiempo del Mashiach se conoce como el Gran Sanedrín. Ellos eran los encargados de tener toda la información. ¿Por qué? Porque recordemos que el profeta era el que les daba la información a ellos. Vamos a brincar hasta el 4. Dice que David tenía 30 años de edad cuando comenzó a reinar y él reinó por 40 años. Entonces vemos, hermanos, que estos 30 años son proféticos, porque todavía podemos ver que Joseph, él también empezó a su ministerio a los 30 años, en donde fue cuando el padre lo llevó por muchas pruebas y llegó a ser el segundo de Egipto cuando tenía 30 años. Entonces vemos también aquí a David con 30 años, él comenzó a reinar. Vemos también que Yeshua a los 30 años comenzó su ministerio. Entonces, hermanos, todo esto, si nosotros vemos esos linajes, son proféticos. ¿Por qué? Porque recordemos que David es prototipo del Mashiach también, como Joseph. Por eso que nuestro Mashiach vino por Ben Joseph. Y hasta el día de hoy, hermanos, recordemos que cuando él regrese por segunda vez, va a venir por Ben David, pero va a venir como un juez justo, que el que hizo lo bueno le va a pagar con bueno y al que hizo lo malo le va a pagar con malo. Y en Hebrón él reinó sobre Yahudá 7 años y 6 meses. En Jerusalén él reinó por 33 años. Y me pueden acompañar a lo que es Primera de Reyes 2:10. Aquí nos aclara un poquito, hermano. Primera de Reyes 2:10. Aquí vemos entonces que desde aquí nos está anunciando que ya el rey David ya había reinado tantos años, ¿no? Dice en Primera de Reyes 2:10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Entonces, como vemos, lo que nos está explicando aquí, hermanos, es que el rey David a los 30 años fue ungido como rey y también estuvo reinando sobre Israel por 40 años. Entonces, de esto, hermanos, nos trae que cada uno de nosotros analicemos que todos somos hermanos, todos somos hermanos. Recordemos que nuestro Mashiach vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. En su primer venida,
No estaban, no las encontró. Pero no nos dejó huérfanos, nos dejó el Consolador, nos dejó el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh en este momento, hermanos, es el que a nosotros nos está dirigiendo y nos está dando esa capacidad para que cada uno de nosotros tenemos que salir a buscar también. Cada uno de nosotros tenemos ese trabajo de ir a buscar a esas ovejas perdidas y que todos tenemos que entender que somos hermanos y que no tenemos que estar en contienda, hermanos, porque amar a Dios con toda nuestra fuerza, mente y recursos y al prójimo como a nosotros mismos. Recordemos que aquí en este verso 5 vemos que ya todos se reunieron ante David y le dijeron, somos carne de tu carne y hueso de tu hueso. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Yo no tengo más que otro hermano, no. Somos iguales, hermanos. Lo único que a nosotros nos aparta es nuestra forma de pensar, nuestra forma que hablamos, nuestra forma que nos dirigimos, pero espiritualmente, hermanos, solamente el Ruach HaKodesh es el que capacita a cada uno de nosotros. Lo voy a dejar hasta aquí, hermanos, y me gustaría escuchar sus comentarios. Gracias, pastor. Me aseguré con el segundo puesto. Acá en el libro de Oseas me recuerda este pasaje en el capítulo 5, versículo 2 de este segundo de Samuel, cuando dice, en el pasado, ayer y el tercer día. En el libro de Oseas ahorita lo estaba mirando y también habla sobre el tercer día. Cada día sabemos que también está representado por 1000 años. Después de 2000 años, dice, o 3000 años. 3000 años será después de la llegada del Mashiach, cual ahorita es la llegada. Y por eso es que está hablando de David. Como bien lo dijo el pastor, es un prototipo de Yeshua. Antes de seguir eso, me voy a ir al libro de Isaías, capítulo 22. Y dice, y yo le daré la gloria de David, y no habrá nadie que hable contra él, porque pondré la llave de la casa de David en su hombro. Nadie cerrará lo que él abra, nadie abrirá lo que él cierre. Estamos hablando del Mesías. Amén. Entonces, si bien recordamos, también dice que él tiene el corazón comparado al Eterno. Por eso es que fue escogido pastor desde su juventud, ya estaba ungido por el profeta Samuel. Vemos que si nos saltamos un poquito, ya el resto ya lo explicó el pastor, nos saltamos cuando al versículo 8, en la parte B, como dice el pastor, los ciegos y tullidos no entrarán en la casa de Yahweh. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que pelearon contra David. ¿Quiénes son los que pelean contra Yeshua? Todos aquellos que no creen en él. Acá estamos viendo que los tullidos y los ciegos son los que no quieren saber y no quieren leer, no quieren ver el camino del Eterno que por misericordia nos ha sido dado. De la misma manera se le llama también tullidos, porque les cuesta caminar o les cuesta mover algún brazo para avanzar a la gloria del Eterno. Más abajo dice, en el 9, dice, David vivió en la fortaleza y la llamó a la ciudad de David. Entonces David reedificó la ciudad alrededor de ella. Yeshua, en su llegada, en su ministerio, ya que fue comparado, el pastor lo comparó, de su ministerio a los 30 años y a la muerte y resurrección a los 33 años. Acá estamos viendo cómo Yeshua vino y en ese tiempo de su ministerio, él reedificó para el Padre. ¿Pero por quién? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, vemos también que cómo es que el Padre ya tiene un plan para todos nosotros. Ahora, depende de usted
Si usted de verdad quiere seguir al Eterno por medio de Jesús o Yeshua, como lo llamamos nosotros, o simplemente quiere ser parte de los tullidos o los ciegos que no quieren avanzar al Eterno. Nosotros somos servidores y hemos escogido por seguir al Eterno. Hasta ahí mi comentario, Pastor, gracias. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, Pastor, shalom a todos. Bueno, aquí vemos que ya las 11 tribus que estaban dirigidas por este Isboset, por fin entienden, ¿no? Que el padre había puesto como rey a David. Recordemos que para llegar a ser el rey de todo Israel le tomó 7 años y 6 meses para llegar a gobernar a todas esas tribus. Ahora, ¿por qué vinieron hasta este momento? Porque ya no había del linaje de Saúl. Ya el último que quedaba y el otro era nieto de Saúl, que es Mefiboset. Pero más adelante, cuando leemos esa historia, él estaba impedido, ¿no? O sea, que no podía caminar. Entonces, vemos aquí que por fin, o sea, dejaron la rebeldía, ¿no? Porque ellos actuaron de una forma rebelde en contra de lo que el padre ya había establecido, ¿no? Como bien comentaron, ellos tenían el conocimiento desde que Samuel ungió a David, que él era el próximo rey, no puesto por hombres, sino puesto por parte del Eterno. Pero ahora, ¿cuánto nos cuesta a nosotros reconocer a una persona cuando el Padre lo ha puesto para dirigir una quejilá? ¿Sí? El que tiene el corazón conectado con el Ruach HaKodesh no tiene problema. ¿Sí? Pero el que está desconectado, hermano, o el que está fingiendo estar conectado con el Padre, le cuesta y le recuesta. Ratos va a apoyar y ratos no va a apoyar. Va a apoyar cuando él siente que le conviene la forma en que se están haciendo las cosas. Y no va a apoyar cuando él siente que no va a apoyar. ¿Por qué? Porque estas tribus, ellos sabían que el padre lo había ungido a David y que él iba a tomar el control. Ahora, de forma paralela, a nosotros nos cuesta, hermano. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar las órdenes del Padre? Si el Padre verdaderamente pone ahí a un hombre a dirigir su quejilá, el Padre lo va a respaldar. Cuando no hay respaldo del Padre, es bien fácil de entender que ese hombre no ha sido puesto por Yahweh. Es fácil de entender. ¿Sí? No, nosotros que salimos de donde estábamos, vimos, al menos yo vi cosas que no iban de acuerdo lo que está escrito. Entonces entendí de este hombre hacia dónde nos lleva, pues. ¿Sí? No fue tan difícil. Fue fácil entender que si yo seguía ahí,
terminaba yo perdido. Pero estas 11 tribus les tomó el tiempo para entender 7 años y 6 meses. 7 años y 6 meses, hermanos, les tomó ese tiempo para entender por rebeldía. Qué tremendo. Entonces, vemos aquí que él reinó ese 40 años. Ahora, más adelante dice que él salió, o sea, y le dicen que cuando todavía vivía Saúl, él era el que comandaba a los hombres de guerra para ir a la batalla, hablando de David. Entonces, vemos más adelante que dice que en el 6, que él sale en contra de los jebuseos. Ahora, los jebuseos dicen, tú aquí no vas a entrar. Dice, no pueden entrar acá, pero dice, pero no entrará acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Los ciegos y los cojos. ¿Quiénes son los ciegos y los cojos? Los que no tienen Torah. Triste y lamentablemente esos son. Así éramos también. Formábamos parte de esos ciegos y cojos, claro que sí. Pero el Padre en su misericordia nos sacó de ahí. Ahora nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras y entender, no por nuestra propia fuerza, sino porque el Padre nos dio la oportunidad de poder entender y ha derramado sabiduría sobre nosotros. ¿Veníamos cojeando? Claro que sí. De tantas cosas. Éramos rebeldes, corazón duro. No era más fácil. ¿Estábamos ciegos espirituales? Claro que sí, estábamos ciegos espirituales. Pero, como bien citaron, Yeshua Hamashiach dejó 99 por ir a buscarnos a nosotros. Estábamos perdidos, pero en su misericordia nos ha encaminado a su rebaño. Y eso, hermanos, no lo tiene cualquier persona, solamente el que ha abierto su corazón y ha escuchado la voz del Padre Eterno. Ahora, más adelante dice que en el 11 dice, también Irán, rey de Tiro, en esta versión dice así, envió embajadores a David, madera de cedro y carpinteros y canteros para edificar la casa de David. Todas las cosas se van acomodando al propósito del Padre. Mira, aquí ya le mandaron ya para construirle el lugar donde iba a reinar, ¿no? Le mandaron madera de cedro, carpinteros, todo ya para hacer el lugar donde él iba a reinar. ¿Sí? Ahora, eso nos habla de fidelidad al Padre. Cuando nosotros nos mantenemos fiel y firmes a lo que el Padre pide, dice que por añadiduras vendrán las demás cosas y todo se va alineando al propósito del Padre. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, shalom con mis hermanos. Interesante todo esto, ¿no? Porque podemos ver de que ya las tribus, ¿no? Aceptan a David como su legítimo rey. Y así como usted lo explicó, ¿no? Todos nosotros ya
estamos aceptando. Hay personas en ese proceso, ¿no? De aceptar a nuestro rey. Y precisamente de esto es lo que trata, ¿no? Porque todo hace referencia a nuestro Mashiach, ¿verdad? Y precisamente en ese tiempo estamos, en que todas las tribus de Israel están reconociendo al rey en estos días. Y ahora, este reconocimiento, hermano, es algo bueno, porque sin duda nos lleva a la unidad que debería haber en el pueblo de Israel desde un principio, ¿no? Y eso es lo que debe de reinar. Pero lo que a mí me llamó la atención, hermano, está aquí en el versículo 12. Dice, David entonces entendió que Yahweh lo había preparado para ser rey de Israel. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar que el Padre nos está preparando a todos nosotros, pero no para ser rey, obviamente, pero para declarar su palabra. Eso, para eso nos está preparando ahora en estos días. El Padre, todo, y si nos damos cuenta, fue fácil lo que pasó David, ¿no? David fue al desierto, fue traicionado por sus hermanos, pasó tantas cosas hasta llegar hasta este punto, cuando él entiende que el Padre lo había preparado en todo este camino. Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Estos estudios, hermanos, son de mucha bendición para los que nos ven, nos van a ver, y para nosotros nos enseñan que el Padre nos está preparando para ir a enseñarle a esas personas que tienen hambre de su palabra. Para eso nos está enseñando. Y ahora cuando nosotros entendamos, como entendió David, vamos a ir a salir a dar el mensaje, ¿verdad? Ya listos, porque ya vamos a tener, ya el Padre nos va a haber regalado tanto conocimiento con su rúa y su palabra para poder ir a enseñar, ¿verdad? Pero hay que ir a aprender, hay que leer, ¿verdad? Y para eso son estos estudios. Hasta aquí mi comentario, hermano. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Hermano Enrique. Sí, shalom, hermanos, todos ustedes y a todos los hermanos que van a ver el video luego por YouTube. Eh, yo quería ver lo que dice el versículo 10. Dice lo siguiente: David avanzó y se engrandeció porque Yahweh Sebaot estaba con él. Y este versículo, hermanos, declara que David seguía creciendo en poder y grandeza, ¿no? Pero deja en claro la razón, porque Yahweh estaba con él. Y este detalle es muy importante, ¿no? Porque no fue el carisma, la habilidad militar o la inteligencia de David lo que garantizó su éxito, sino la presencia inconstante del Padre en su vida. Y hermanos, el crecimiento verdadero, ya sea en autoridad, en influencia o en madurez espiritual, no proviene solamente del esfuerzo humano, ¿no? Sino de la bendición divina. David se sometía a la voluntad del Padre y, y David caminaba en comunión con él. Y por eso todo su progreso estaba sostenido, ¿no? Y dirigido desde lo alto en que él está, ¿no? El Padre. Ahora, este principio no solo aplicó en la vida de David, sigue siendo algo, una realidad espiritual, ¿no? Para todo creyente. Sin la presencia del Padre, el esfuerzo humano es insuficiente para lograr un fruto verdadero y también duradero. Eh, Yeshua mismo enseñó, ¿no? Esto en Juan 15:5.
que dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos son los que dan mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esta conexión directa, ¿no?, entre la presencia divina y el fruto auténtico es ineludible, ¿no? Es inevitable. Sin la comunión con Yahweh no hay verdadero crecimiento. Ahora, hermanos, vemos que David es un ejemplo de que el éxito en cualquier área de la vida viene de caminar en dependencia del Padre, ¿no? Muchas veces es fácil caer en la trampa de confiar en cada uno en su propia capacidad o en su propio esfuerzo, ¿no? Pero la palabra nos enseña que la fuerza y la bendición viene del Padre. La vida de David también nos recuerda que nuestra prioridad no debe ser buscar solamente progresar en nuestros propios términos, ¿no?, sino buscar la presencia de Yahweh en ello. Cuando Él, el Padre, está con nosotros, todo avance es fuerte, es estable y tendrá un propósito eterno, ¿no? Ahora, hermanos, habría que preguntarnos, ¿no?, si estamos dependiendo nosotros de nuestras propias fuerzas, ¿no? O estamos buscando cada día caminar en la presencia del Padre, reconociendo que solo su presencia nos da el éxito verdadero, ¿no? Ese es mi comentario, pastor. Gracias, hermano Gracias. Enrique, por su comentario. Sí, como podemos ver, hermanos, aquí en el 5:6, entonces marchó el rey contra los hombres a Jerusalén, contra los jebuseos. Oiga, hermano, quién tenía posesión de esa tierra? El enemigo. Pero ¿por qué pasa eso, hermanos? Por andar en contiendas. Muchas veces descuidamos nosotros nuestra tierra. Recuerde que usted y yo somos tierra. Entonces tenemos que tener gran cuidado. ¿Por qué? Porque recuerde, y dice, los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás aquí. Recuerde, Jerusalén, antes de llamarse Jerusalén, se llamaba Salem. Pero ¿quién vivía en Salem en el principio? Melquisedec. Y cuando vamos a Hebreos, ¿quién era Melquisedec? Y en el orden de quién vino nuestro Yeshua. Entonces vemos que todos estos estudios, hermanos, ¿hasta dónde nos llevan? Nos llevan hasta el principio y nos llevan hasta adelante lo que es el libro de Hebreos, porque nos está hablando de nuestro Mashiach, así como en este estudio también nos está reflejando nuestro Mashiach, que David es prototipo, como lo dijo el hermano Jerry, prototipo del Mashiach, porque también él es conforme al corazón del Eterno. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y reconocer que todos somos hermanos y de una u otra forma no está en nuestras manos tomar venganza o matar a un hermano con una palabra, porque recuerde que nuestras palabras son como golpes de espada. Entonces, esperemos en el Eterno que Él es el que en aquel día, como lo dice Romanos 12:19, que nosotros no tenemos que tomar venganza con nuestras manos, sino Él es el que va a hacer la venganza en los tiempos finales, que al que hizo bien, con bien, y al que hizo mal, con mal. Así que si no hay otro comentario de estos versos que hemos leído, vamos a continuar. Adelante, hermano Jorge. Hay bueno, yo sé que ahí hay algo, un mensaje, porque esta es la tercera vez que es ungido David. Recordemos que primero lo ungió el profeta Samuel, después lo ungieron los ancianos de la tribu de Judá, y ahora aquí ya es ungido por todo Israel, ¿no? Entonces, ahí sí como que me puso en qué pensar, porque no hay respuesta ahí. Porque es la tercera vez que es ungido, entonces algo hay en esos tres tiempos. Sí, recordemos algo, hermano Jorge. Sí, gracias por su comentario. Recordemos que cuando a Joseph le llegaron los hermanos la primera vez, no lo conocieron. No lo Okay.
sino hasta la segunda vez que ellos regresaron y a él se dio a conocer. Yo soy Joseph, sus hermanos. Así nuestro Mashiach, recuerde que la primera vez que él vino, no lo reconocieron también, no lo reconocimos. Entonces, en su segunda venida, hermanos, va a suceder algo muy impresionante, porque nosotros que somos remanentes aquí, remanentes allá, poquitos de hermanos aquí, poquitos allá, cuando todas esas tribus se junten, todo Israel lo va a proclamar rey, todo, porque nosotros el día de hoy, nosotros lo declaramos como rey de Israel. Cuando terminamos nuestras oraciones por los méritos de nuestro Adón o por los méritos del rey, entonces recordemos que nosotros lo declaramos a él ya rey, porque dice que creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca. Y cuando él se manifieste, déjeme decirle, hermanos, todo Israel lo va a declarar rey sobre cada uno de nosotros y sobre toda la casa de Israel. Así que... O sea que nosotros éramos las 11 tribus o las 10 tribus rebeldes, ¿no? La, Que ahorita se están juntando nuevamente y proclaman al rey, como a David. exacto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mismo lo dijo, pasaron 7 años. Y recuerde que esos 7 años están llegando ya a su cumplimiento. Sí. Y las tribus están regresando. Entonces vemos que todo esto que estamos estudiando es profético, hermanos. Y gracias al Padre, porque Él en este caminar nos está enseñando por medio para mucha gente. Estos libros que estamos estudiando es una historia más. Para nosotros no es una historia más. Sí, para nosotros son profecías que están escritas aquí, hermanos, que nos conducen hacia dónde? Hacia el Mashiach. Ok, está bien, pastor, gracias. Vamos a continuar el Pastor, estudio 5:17. Aquí, pastor, sí, hermanito, pastor, adelante, hermano. sí, antes de avanzar, como estamos estudiando, yo creo que siempre hay que tener en cuenta lo bueno que nos enseña esto, el estudio, pero también hay que tener en cuenta lo contrario, ¿no? Los errores que se pueden presentar. De lo que yo estuve investigando respecto a este capítulo, vemos, ¿no? Que David no asumió el trono solo por aclamación popular ni por la fuerza, ¿no? Sino bajo un compromiso con Yahweh, reconociendo que su autoridad debía ejercerse en obediencia y reverencia a la voluntad del Padre. Y esto, ¿no? Este pacto o compromiso implicaba no solo responsabilidad, ¿no? Hacia el pueblo, sino principalmente hacia el Padre mismo, ¿no? Ahora, tengo entendido que está establecido las bases para este tipo de liderazgo. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 17, 18, 19. No, perdón, desde el 15. Voy a leer un poco. En este evento nombrarán como rey al que Yahweh su Elohim escoja. Él debe ser uno de sus hermanos. Este rey que nombren sobre ustedes, les estará prohibido nombrar un extranjero sobre ustedes que no sea su hermano. Sin embargo, él no adquirirá muchos caballos para sí, o hará que el pueblo regrese a Egipto para obtener más caballos, puesto que Yahweh le dijo que nunca regresarán por ese camino. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe, y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. Cuando él haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de esta Torá en un rollo para sí mismo de la que los Coanim, los Levín, usan. Entonces, hermano, ya cortándolo hasta aquí, esto es lo que dice Deuteronomio. Y aquí vemos que en el versículo 13, que dice que David tomó para sí más concubinas y esposas, ¿no? En Yechuralayim. Y aquí vemos que aquí vemos que ya aquí está, acá también hay un pecado, ¿no? Acá se está rompiendo lo que dice en Deuteronomio. Y bueno, vemos que entiendo que a Yahweh no aprobó esto. Y creo que esto también tiene sus consecuencias y que seguramente lo vamos a ver más adelante.
Y bueno, solamente quería tener presente esto, ¿no? O que lo tengamos en cuenta, ¿no? Para que quienes también lo vean el video, también tengan presente que si bien es cierto, David es una persona ungida, tuvo una nobleza enorme, era escogido por el Padre, también ha tenido sus caídas, ¿no? Ha cojeado también, y porque es humano. Y también de esto nosotros podemos aprender a tenerlo en cuenta. Ujú, eso nomás quería comentar, pastor. Sí, gracias, hermano Enrique. Sí, conforme va a ir el estudio, nos vamos a dar cuenta que todo tiene su consecuencia en esta vida, hermano. Todo. Vamos a ver cómo terminan los hijos de David también, porque recuerde que todo lo que usted y yo y cada hermano que estudiamos la palabra del Eterno y guardamos sus mandamientos, sabemos lo que trae las consecuencias del pecado. Y no cae muchas veces en usted, sino en nuestros hijos. Y por eso es que nosotros tenemos que andar con mucho cuidado, hermanos. Tenemos que andar con muchos cuidados, porque dice en los 10 mandamientos, dice, y visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y yo de eso sí tengo miedo. Yo tengo temor del Eterno en hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo soy padre de familia, hermanos. Entonces, todos estos estudios, hermanos, vamos a ver las consecuencias que el rey David va a tener más adelante. Conforme vayamos avanzando, nosotros nos vamos a dar cuenta. Aquí ya en el 17, 5, 17 nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Cuando los Filistim oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, oiga, hermano, el enemigo, cuando usted reconoció que el rey suyo es Yahshua Hamashiach, el enemigo no estuvo contento. No, él metió su cuchara para derribarlo. Porque mire que cuando él escuchó, oiga, cuando los Filistín oyeron que David había sido ungido rey sobre Israel, todos los Filistín subieron a buscar a David. Al verlo, David descendió a la fortaleza. Los Filistín vinieron y se desplazaron al valle de los Refaim. David consultó a Yahweh. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. No irnos tras nuestro necio corazón o porque yo soy muy fuerte, no. David consultó a Yahweh preguntando, ¿debo atacar a los Filistín? ¿Me lo entregarás en mis manos? Yahweh respondió a David, ataca. Yo ciertamente entregaré a los Filistín en tus manos. Así pues, David fue a Baal Peretzim y los derrotó ahí. Y él dijo, Yahweh ha destruido a los Filistín delante de mí, como agua es dispersada por esto. Él llamó el lugar Baal Pitzim, que significa Señor de irrumpir. Los Filistín habían dejado sus ídolos allí, así que David y sus hombres se los llevaron. Los Filistín subieron de nuevo y se desplazaron en el valle de Refaim. Cuando David consultó a Yahweh, él le dijo, no ataques. Aquí le dijo, no ataques. Rodéalos por detrás y traba batallas frente al lugar del aguaconducto subterráneo. Cuando oiga el sonido de la marcha en la cima de la arboleda del aguaducto subterráneo, avanza, porque entonces Yahweh ha salido delante de ti para hacer estragos en la batalla contra los Filistín. David hizo exactamente lo que Yahweh le había ordenado hacer y golpeó a los Filistín desde Jebá por todo el camino de Geser. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, nosotros ganamos. Porque las batallas, hermanos, dice que las batallas, Él es el que las pelea con nosotros. Aquí mismo el rey David está dando a conocer que es el Eterno quien le dio la victoria. No fueron las fuerzas de Él. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? Obediencia
Recuerde, obediencia. Y la obediencia trae la bendición para usted, para mí y para toda nuestra familia. Porque en el primer ataque, cuando los Filistín escucharon que David había sido ungido rey, se levantó el enemigo. No es fácil, hermanos. Los caminos del Eterno muchas veces no son fáciles, hermanos. Cuando el Padre tiene propósitos para usted, usted se prepara, pero en esa preparación también hay alguien que le quiere trabar el pie. Y de eso, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes que solo por medio de la oración y nuestra entrega total, ese enemigo es derrotado. No por mí, no, sino por el Eterno, porque recuerden que Él es el que va por delante y Él es el que va por atrás, cuidándonos y peleando esas batallas por nosotros. David, muy educado y muy obediente a la voz del Eterno, él le preguntó, ¿debo ir? Y el Eterno le dice en su primera vez, ataca. Pero en su segunda vez le dijo, no ataques. ¿Se da cuenta? Hay una diferencia en saber escuchar, hermanos. Y el escuchar tiene que venir acompañado con obediencia. Porque la obediencia es la que al creyente lo conduce a la salvación. No es por nuestras fuerzas, no, sino es por medio del Ruach HaKodesh que nosotros nos encaminamos a hacer siempre el bien. Todas las mañanas cuando nosotros salimos a la calle, hermanos, todos nosotros le pedimos la bendición y la protección a nuestro Padre Eterno, que nos cuide y nos protege, que nos proteja de todas las cosas que nosotros no vemos ni sabemos, pero más nosotros sabemos que Él es el que lo cuida, Él es el que lo libra y Él es el que pelea las batallas por cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros le pidamos la dirección y la protección al Padre para que nosotros podamos salir vencedores por medio del nombre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Así que mis hermanos, voy a escuchar sus comentarios. Hermano Jerry, por favor. Gracias, pastor. En el versículo 10, cuando dice, David avanzó y se engrandeció porque Yahweh Tsebaot estaba con él. Es triste cuando el hermano pueblo de Israel escogen caminos equivocados o simplemente no están con el Padre. Lamentablemente uno se siente mal, ¿no? Cuando un familiar que tú amas, tu hijo, tu hija, tu hermano, tus padres, si están vivos, no siguen al Eterno, uno se siente mal porque uno sabe más o menos para dónde, que están sin la cobertura del Padre. Pero aquí vemos cómo el Padre engrandece a David porque él sí amaba al Padre. Amar al Padre es temer al Padre, hacer las cosas que Él dice que hagamos nosotros. En la parte 11 dice, en el versículo 11, Irán, rey de Seor, envió embajadores a David. Mire, ya hemos hablado que David es prototipo de Yeshua. Entonces vemos que vamos a ponerlo a David como Jesús o Yeshua. Entonces dice, Irán, rey de Seor, envió embajadores a David con troncos de cedro. Y con ellos había carpinteros y trabajadores de cantera, y ellos edificaron un palacio para David. Nosotros en cada estudio, al obedecer la palabra, al hacer la palabra, nosotros estamos edificando ese palacio para el rey, para que viva dentro de nuestros corazones. Pero si nosotros todavía tenemos ese corazón, un día de carne y el otro día de piedra, hermanos, los resultados no van a ser buenos. Entonces siempre hay que estar pendiente con temor al Padre. No dejemos que nuestra carne, nuestro raciocinio, nuestros sentimientos nos ganen. Hay que hacerle caso al Padre, porque aquí en este capítulo hemos visto que David, en el 19 especialmente, dice, David consultó a Yahweh preguntando, ¿debo atacar? ¿Me los entregarás en mis manos? Yahweh respondió a David, ataca, yo ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos.
Y en la última parte, en el 25, el último versículo, dice, David hizo exactamente lo que Yahweh le había ordenado hacer y golpeó a los filisteos desde Geba por todo el camino hasta Geser. Si nosotros ya el pastor habló de esto, tuviéramos ese temor al Padre y estuviéramos consultando de cada cosa que uno va a hacer, consultáramos al Eterno para que Él bendiga nuestros caminos. Quizás nosotros pensamos que está bien hacer ciertas cosas, pero si no consultamos al Eterno, puede ser solamente vanagloria. Y el propósito de estos estudios es honrar y darle gloria al Eterno, no a nosotros. Este grupo, al menos hasta donde yo he visto, cada uno de nosotros viene a exaltar al Padre. Trabajamos para el Eterno de una manera humilde, no queremos ser mejores que nadie, solamente compartimos lo que nosotros tenemos. Y así, hermanos, cuando ustedes estén afuera, con quien estén, lleven el mensaje, compartan el mensaje. El mensaje es de salvación y es de amor, y el amor nunca muere. Y estas son las enseñanzas que tenemos del Eterno. Gracias, pastor. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. Bueno, hermanos, aquí hay algo bien interesante. De acuerdo a lo que el hermano Ariel comentó, que entender el propósito del Padre y saber que el Padre nos está preparando, hay algo, eso lo hemos visto en David, lo hemos visto en la mayoría cuando él salía a pelear las batallas. Lo primero que él hacía era consultar al Padre. Esa es una base bien importante de nuestras vidas. Consultar. Si debo hacer este negocio o debo moverme de este lugar o debo hacer tal cosa. ¿Sabe cuál es el error más grande de muchos de nosotros? El que estamos estudiando Torah, pero nos hace falta practicar y consultar al Padre. Al Padre se le tiene que consultar en todo tiempo. Y yo lo digo porque yo he pagado consecuencias de muchas veces de mi desobediencia, de no poder, de no consultar al Padre. ¿Por qué? Porque en si leemos secuentemente toda la historia de David, él no tomaba decisiones nada más por quererlas tomar. Él cuando salía a la batalla siempre consultaba al Padre. Le decía, ¿debo ir? ¿Me los vas a entregar en mis manos? Y el Padre le respondía. Aquí vemos que le dice, sí, ve, ataca. ¿Sí? Más adelante le dice, no ataques. Y él hizo lo que el Padre le decía. Atacó cuando el Padre le dijo y dejó de atacar cuando el Padre le dijo. Ahora, si estamos siendo preparados para cualquier obra que el Padre nos ponga a hacer, debemos de tener una base bien sólida sobre esto que estamos aprendiendo, el saber consultar al Padre. Siempre, cualquier decisión que vayamos a tomar, siempre
es importante consultar al Padre. De lo contrario, hermanos, podemos sabernos toda la Torá de pasta a pasta, de lado a lado, pero si no practicamos eso, de consultar al Padre, vamos a estar en graves problemas. Entonces, eso es lo que nos deja estos versículos. Y bueno, vemos que el Padre pues le entregó a los filisteos. Entonces, eso es algo bien importante, consultar en todo el tiempo al Padre. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, y como ya se explicó, ¿no? La manera que David eh, consultaba al Padre era para que nosotros copiemos ese mismo ejemplo, ¿no? Eh, Sin duda, este capítulo, hermano, nos deja en claro que el reconocimiento, nosotros tenemos que reconocer que es nuestro Padre celestial, que de ahí viene la ayuda, que de no ser por Él, no ganamos las batallas, así como David. Esa es la confianza y la fe que debemos de tener nosotros, hermanos, ahora en estos días, porque es fácil eh, eh, caer ante un problema, ¿no? O ante algún enemigo. Pero vemos acá que la, la manera tan repetitiva o tan constante de David de consultar al Padre es lo que nos lleva a nosotros y lo que lo llevó a él a tener éxito en su reino, ¿no? Y vemos que acá hasta embajadores de otras naciones, ¿no? Reconocían más que todo que era un buen rey, o sea, que ganaba sus batallas con ayuda de Yahweh, que tenía un Elohim vivo al lado de él. Y eso es lo que nosotros nos va a identificar cuando ganemos las batallas y se den cuenta. Este hermano sí tiene al Padre de su lado, me voy a pegar a él. Eso es lo que deberíamos de ver, ¿no? Y muy bonito estudio. Gracias, hermano. Hasta aquí mi comentario. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. Ahora vamos con el hermano Enrique Sandoval. Gracias, pastor. Siguiendo por la misma línea que han ido mis hermanos, y también creo que esta es la parte central de este capítulo, ¿no? Bueno, vemos, ¿no? Cuando los filisteos se enteran de que David ha sido ungido, ¿no? Cómo se movilizan, ¿no? Contra él. Y como dijo el pastor, ¿no? Al enemigo no le gusta cuando alguien es ungido, ¿no? Y para eso nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, la reacción natural de un líder experimentado como David podría haber sido confiar en su pericia militar, ¿no? O actuar inmediatamente, ¿no? En defensa de su reino, pero David no se apresura, ¿no? Ni se apoya tampoco en su fuerza o experiencia. ¿Qué hace primero, hermanos? Yo lo que se ha estado recalcando aquí, lo que hace es buscar primero la dirección del Padre. Y este es un acto de humildad, ¿no? Y muestra que el verdadero éxito espiritual no depende de la sabiduría o de fuerza humana, ¿no? Sino de consultar y obedecer la voluntad del Padre. Aquí David nos enseña que incluso cuando la acción parece obvia, ¿no? O algo necesario, ¿no? El primer paso debe ser siempre buscarlo a Él. Y miren qué dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus senderos. Y así como David no confió en su propia estrategia, ¿no?
nosotros también estamos llamados a depender del consejo del Padre, ¿no? En cada área de nuestra vida. Y bueno, hermanos, estos versículos nos muestran, ¿no? Que la verdadera sabiduría, ¿no? Consiste en reconocer siempre nuestra necesidad constante del Padre, ¿no? Buscar su dirección es una expresión de humildad, fe, dependencia, ¿no? No importa quizás cuánta experiencia tengamos, ¿no? O cuán seguro nos sintamos, o cuán urgente parezca la situación, ¿no? Nosotros nunca debemos actuar, ¿no? Sin antes consultar al Padre. Y bueno, pastor, este estudio ha estado muy bonito, nos ha dejado grandes enseñanzas y nos recalca nuevamente, ¿no? Que debemos tener siempre al Padre en primer lugar, ¿no? Que Él nos va a guiar, nos va a orientar. Ah, y también me pareció muy bonita esta parte de cuando, o sea, en los capítulos del 23 al 25 creo que habla dice, cuando oigas el sonido de marcha, ¿no? En las copas de los árboles, ¿no? Muévete rápidamente porque Yahweh habrá salido delante de ti para atacar al campamento. O sea, entiendo que esa es una señal que hace el Padre, ¿no? Y para eso yo creo que también debemos tener una sensibilidad espiritual, ¿no? Para reconocer ese sonido. Ahora no sé cuántos de nosotros estaremos preparados o podremos escuchar ese sonido, ¿no? Debemos aprender a eso, ¿no? A los movimientos que hace el Padre o cómo se mueve, ¿no? Reconocerlo. Y bueno, pastor, eso nada más quería comentar. Gracias. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Sí, hermanos, este verso nos llama a que reflexionemos acerca de la obediencia y la humildad que tenemos que tener como creyentes en el Mashiach, ¿no? Porque recordemos que el Mashiach, él nos dice a nosotros, imítenme a mí, imítenme. Entonces, cuando nosotros estamos estudiando lo que es el Brit Hadashah, nosotros sabemos cómo él caminaba. Recordemos que él siempre consultaba al Padre antes de hacer algo. Asimismo, nosotros en obediencia, hermanos, tenemos que también consultar al Padre para lo que vamos a hacer. Porque recordemos que en este día 16 del conteo del Homer, hermanos, nos está llamando el Padre a que recapacitemos y que caminemos conforme a su palabra. Porque David aquí dice y consultaba. ¿Y a quién escuchaba él? La palabra del Eterno. Y en este tiempo nosotros tenemos la palabra del Eterno. Dice que no está allá del otro lado del mar para decir quién me la podrá ir a traer. No, la tienes muy enfrente de ti, muy cerca de ti. Entonces a esto vamos, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que tener bien afilados nuestros oídos espirituales y sobre todo tener obediencia a sus mandamientos y reconocer que las victorias no son nuestras, porque como dijo el rey David, así pues David fue a Baal Peratzim y los derrotó ahí. Él dijo, Yahweh ha destruido a los Plishtim delante de mí, como agua es dispersada. Por esto él llamó el lugar Baal Pitzim. Entonces vemos que él siempre reconocía que no era él, sino que era el Padre que siempre le daba la victoria. Y si nosotros tenemos obediencia a su palabra, si nosotros sabemos consultar al Padre, y si nosotros, hermanos, caminamos conforme a sus mandamientos, vamos a hacer también lo mismo que hizo David en el 5:25. David hizo exactamente lo que Yahweh le había ordenado hacer y golpeó a los Filistín desde Jehová. Entonces, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que el Padre nos ha dejado plasmado aquí en su Torá. Tenemos que hacer exactamente, no saliéndonos ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces, porque dice, y David hizo exactamente lo que Yahweh
le había ordenado. Así que en este día número 16, hermanos, nosotros por medio de la obediencia que hemos adquirido de la Torá, nosotros tenemos que hacer exactamente lo que la Torá nos está indicando. ¿Para qué? Para que nuestros enemigos sean derrotados por medio de la palabra de nuestro Abacadosh, porque Él es el que está con nosotros. Él va por delante y Él va por detrás. Así que, mis hermanos, si estamos en obediencia, déjeme decirle, el enemigo está derrotado, hermanos, por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Hasta aquí ha llegado el estudio. Si mis hermanos tienen otro comentario, les están abiertos los micrófonos. O si no, vamos a orar, hermanos. Lo que llama la atención también en este capítulo es el versículo 10. En la última parte de ese versículo dice: y Yahweh, Elohim de los ejércitos, estaba con él. Si nos damos cuenta que desde un principio, cuando los siervos del rey Saúl le dijeron: por allá hay un hijo de Isaí que cuida las ovejas de su padre, que sabe tocar bien el arpa. Y dice, sabe tocar bien el arpa. Y sobre todo dice, Yahweh está con él. ¿Sí? Esa es la parte bien importante que dice, y Yahweh está con él. Entonces, en toda otra, podríamos decir, otra base bien importante, que nos aseguremos que el Padre esté con nosotros. Porque dice, Yahweh estaba con él. Y aquí en segunda de Samuel 5:10 vuelve a decir lo mismo. Yahweh está con él. Aparte de que él consultaba al Padre, la escritura dice, y Yahweh está con él. ¿Sí? Ahora, eso nos va a llevar a hacer lo que dice ahí el versículo 25, cuando dice que hizo, ¿dónde es? Dice que hizo exactamente lo que Yahweh había ordenado, le había ordenado a él. No, si el Padre está con nosotros y nosotros consultamos al Padre y hacemos lo que Él dice exactamente, estamos en victoria. Ese es el resultado. Pero si el Padre no está con nosotros y no consultamos a Él, no vamos a obtener victoria. Entonces, lo bonito de este capítulo 5 es todo esto, el tener al Padre, el saber escuchar cuando Él habla, el saber distinguir cuando él habla, y sobre todo que hagamos lo que el Padre nos pide que hagamos. Consultar siempre primero a Él. Lo demás ya es victoria. Eso es todo, hermano, que quería yo. Sí, gracias, hermano Jorge, por su comentario. Entonces, recordemos que por medio del estudio de su palabra viene la obediencia. Y si tenemos obediencia en lo que Él nos está diciendo,
sabemos que Él está con nosotros, hermanos. Y esa es la confianza y la certeza que nosotros tenemos, que nosotros no estamos en este mundo solos, sino tenemos la protección y la guía de nuestro Abacadosh. Vamos a orar, hermanitos. Gracias por estar aquí presentes, cada uno de nosotros. Recordemos que Él no nos deja solos, hermanos. Él está siempre con nosotros. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Eterno por este estudio. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito, glorificado, exaltado, reverenciado es usted, Yud Hei Bat Hei, Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Le damos gracias en esta hora, mi Rey amado, en este momento, sabiendo y reconociendo, Abacadosh, que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra. Nosotros sabemos que usted va por delante y usted va por detrás de nosotros, Padre. Usted es el que cuida a Israel, mi Rey amado. Israel, su tesoro especial, Abacadosh. Padre eterno, gracias le damos, mi Rey amado, que por medio de su palabra nosotros vamos adquiriendo conocimiento, Padre. Le damos gracias, Padre eterno, por su palabra que usted nos ha dejado muy cerca de nosotros, sus instrucciones, sus estatutos y decretos, las que nos ayudan a nosotros ser cada día más y más libres somos, Padre eterno. Oh, mi Rey amado, gracias, Abacadosh, por la vida y la salud de cada uno de mis hermanos que estamos presentes, de nuestras esposas, de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, de nuestros padres, nuestros hermanos carnales, todas nuestras familias, Padre. Estamos agradecidos, Padre eterno, porque también ellos van a venir, mi Rey amado, al conocimiento total del Evangelio completo. Así como nosotros estamos hoy, en un futuro no muy lejos, también ellos van a estar, Padre eterno, porque nosotros creemos y confiamos, mi Rey amado, en usted, que usted esos corazones de piedra los hace en corazones de carne. Bendíganos a cada uno por nombre, Padre, y que estos estudios que estamos haciendo lleguen a muchas más personas, Padre eterno, y que ellos puedan seguir investigando y que ellos puedan venir, Padre eterno, también a estudiar su Torah, Padre eterno, porque su palabra dice que su palabra es viva y es eficaz y siempre nos va a estar hablando en todo momento. Bendiga a todo el pueblo de Israel, Padre eterno, a esos millares y millares que en este momento no se pueden contar, porque usted se lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia iba a ser como las arenas y las estrellas en el firmamento. Por favor, oh Elohe y Elohe de nuestros padres, tenga piedad de la viuda, del huérfano necesitado y el extranjero. Si hay enfermos dentro de su pueblo, que reciban la sanidad, Padre eterno, en su nombre. Si hay angustia, si hay problemas, cualquier cosa, Padre eterno, que aflija el corazón de un israelita, por favor se lo pido, mi Rey amado, en esta hora. Sea desechado, Padre, todo problema, angustia que haya en cada hogar, en cada matrimonio, Padre eterno, del pueblo de Israel. Porque nosotros, Padre eterno, creemos y confiamos que nuestro Adón Yahshua HaMashiach se llevó las enfermedades, Padre, se llevó los problemas. Él se llevó todo, Padre, y nos ha hecho libres. Solamente tenemos que creer y confiar para que todo sea hecho en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Padre eterno, vamos a descansar, Padre, vamos a dormir. En Shalom nos vamos a acostar y en Shalom vamos a dormir. Y si el día de mañana estamos de pie, mi Rey amado, es para seguir adorando y exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre, porque nosotros reconocemos que solamente de usted viene la vida y viene la salud.
por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Amén. El conteo del Homer, hermanitos. Dice, Baruch atah Adonai, Baruch atah Baruch Adonai, atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam, asher kedishanu, asher kedishanu, bemisbotav, bemizvotav, betzibanu, betzivanu, al sefirat haomer. al sefirat sefirat haomer. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito Bendito eres eres tú, Yahweh, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del hombre. Hoy es el día 16 Hoy es el día 16 y quedan 34 días 34 días para llegar a Shavuot. Shavuot. Aleluya. Bendito es nuestro Abacadosh, Rey soberano del universo.